Bueno, para empezar es importante explicar que el título del seminario, Adolescentes Infractores, tiene un porqué y tiene que ver con la utilización no casual del término infractores, ya que es el término utilizado con frecuencia para referirse a la denominación niños y adolescentes en conflicto con la ley, que sería la forma correcta de nombrar este tema. Otras denominaciones como menores delincuentes, joven delincuente, menor infractor, remiten a normas que los consideran como objetos y no como sujetos de derechos, tal como los concibe la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la ONU en 1989. Veremos a continuación cómo la forma en que nombramos, nos referimos y conceptualizamos los derechos humanos tiene un peso y una implicancia directa en la respuesta que luego podemos brindar como sociedad a la resolución de conflictos y a la eliminación de la violencia, la desigualdad y la discriminación. Por ello, el título del seminario es sugestivo, provocador y busca invitarnos a la reflexión, a la construcción de saberes, herramientas y nuevas formas de ver y entender para construir también caminos y respuestas más efectivas y eficaces para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. El término menor, delincuente, infractor, están revestidos de un sentido peyorativo que define a los adolescentes a partir de su comportamiento y refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales. Es así que utilizar el concepto de adolescentes en conflicto con la ley, puede ser con la ley penal, es el apropiado para referirse a los niños y adolescentes que cometen delitos, ya que define la situación en la que se encuentran en lugar de estigmatizarlos o marginarlos por su conducta. Hablar de situación nos coloca en un punto de partida que nos anticipa la posibilidad de salida. Una situación es una fotografía, un momento, pero nos remite a una idea de perpetuidad, que no nos remite a una idea de perpetuidad, como si conceptualizar la idea de adolescente infractor. Estamos definiendo a ese adolescente como un infractor. En cambio, si hablamos de adolescente en conflicto, estamos hablando de una situación, de un momento, y nos remite a la idea de que ese momento se puede modificar, puede ser resuelto ese conflicto, y ese adolescente o ese niño o niña puede volver a tener una vida plena en el goce de sus derechos y en comunidad con la sociedad. Esta idea de utilizar determinados términos no nos define al sujeto, sino lo coloca en una circunstancia determinada por diferentes factores que pueden ser modificados. La Convención de los Derechos del Niño se centra en el paradigma del niño sujeto de derecho y en la autonomía progresiva en el ejercicio de esos derechos. Al referirse a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, la Convención establece que tienen varios derechos. En primer lugar, a ser tratados de la forma que más garantice el fomento de su dignidad y el valor de su vida, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover su reintegración y que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Por otra parte, la Convención establece que se cuente con las garantías suficientes para que niños, niñas y adolescentes tengan la seguridad de que se presumirá su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley de cada país. Será informado sin demora de los cargos que caen sobre él, que pesan sobre él, y que contará con asistencia jurídica, o sea, un representante legal, un abogado, y una asistencia psicosocial apropiada lo ayudará
en la preparación también de su defensa. La causa será resuelta sin demora. Esto habla de la debida diligencia de los estados para resolver los conflictos. También será atendida por una autoridad o órgano judicial competente, independiente, imparcial, en una audiencia que garantice la igualdad de trato conforme a la ley, en presencia siempre de su abogado o asesor jurídico, y teniendo en particular en cuenta su edad, la situación, tanto de él como de sus padres o representantes legales, y que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable. Al mismo tiempo, la Convención establece que debe respetarse plenamente la vida privada en todas las fases del procedimiento. Ahora bien, la forma en que se deben abordar estas situaciones debe ser integral, interrelacionada, interdisciplinaria, encaradas con un criterio abarcativo, tanto en su aspecto tutelar como preventivo y resocializador. Por este motivo, que para tener una idea clara y ajustada a un enfoque de derechos humanos, cuando pensamos en abordaje, lo primero que debemos hacer es preguntarnos quién es el niño, la niña y el adolescente que se encuentra en conflicto con la ley penal. En primer lugar, es muy complejo intentar determinar un patrón que defina al joven que comete estos delitos. Jorge Maldonado, catedrático argentino, dice que el sujeto que tiene este tipo de comportamientos no nace con una identidad definida, sino que esta se va haciendo por asimilación, por contraste y por conformación de los estímulos que va recibiendo en el desarrollo de su vida del grupo primario, a su familia, su entorno, su comunidad. Estos niños, luego van a ser adolescentes y luego adultos, van asumiendo progresivamente una imagen de sí mismos como diferentes del resto, de otros niños. Una imagen que los caracteriza como rebeldes y por ello actúan de modo tal que sus comportamientos se retroalimentan y responden a la idea que de ellos se tiene. Existen muchas veces características de identificación del grupo. Es decir, la mayoría de las veces se presentan ante la sociedad con diferentes peculiaridades, los distinguen de los demás. Por ejemplo, hay grupos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley que desarrollan un lenguaje propio, tanto a nivel verbal como a nivel corporal, la forma de vestir, relacionarse, comportarse, que tienen como función, entre otras cosas, dar soporte a la búsqueda de su propia identidad, a la construcción de pertenencia a un grupo. El término delincuencia es un concepto que abarca no solo los aspectos o las definiciones legales, también tiene una connotación social, psicológica y moral. Hablar de delincuente es hablar de aquel sujeto que se sale de las normas establecidas y es definido de esa forma por la intervención del Estado a través de las instituciones de control social. Cuando al referirse a adolescentes en conflicto con la ley, escuchamos la definición de inadaptado o delincuente, a lo que se hace referencia es a la definición más cercana a lo que está escrito en la norma. Por eso conocer lo que las normas y sobre todo el derecho internacional define es tan importante. El derecho es una herramienta que debe ser tomada para dar luz a las formas en que los derechos humanos son entendidos, vivenciados, gozados, reclamados y también cómo son vulnerados. Las normas en términos estrictos representan aquello que se debe hacer o lo que se debe evitar para vivir en armonía y en comunidad. Los cambios de paradigma generados a partir de la construcción, redacción y aprobación de las convenciones internacionales no solo
han significado el reconocimiento de ciertos derechos antes negados o invisibilizados, fundamentalmente para grupos de personas históricamente excluidos, sometidos y discriminados, sino que han significado un cambio de configuración social, política, económica y cultural en el mundo. Reconocer el derecho de las personas a reclamar sus derechos, reconocer a las personas, a todas las personas, como sujetos de derechos, significa incidir en el reconocimiento y en la obligación de los estados y de todas las personas que viven en sociedad de eliminar las desigualdades estructurales. En tal sentido, han sido muchas las perspectivas que han estudiado el tema de la delincuencia y los resultados han sido también diversos, así como las interpretaciones que se han hecho de esos estudios de las normas que refieren a estos temas. Una de las mayores dificultades se observa en establecer los límites entre la conducta delictiva y la conducta no delictiva. El cómo es valorada la conducta delictiva depende en gran medida de factores culturales y del establecimiento de las leyes en una sociedad. Señalara recién, las normas impactan en la vida de las sociedades, tanto en la forma en que son consideradas determinadas conductas, como también en el cómo social, política, económica y culturalmente son evaluadas, vividas, transmitidas y castigadas. En cuanto al concepto de delito o de conducta delictiva, en tanto se van modificando las leyes, cambia el carácter delictivo de determinados actos. Aquellas acciones que 50 o 60 años atrás se consideraban delito, quizás hoy no son consideradas de la misma manera. Y otras, quizás hoy sí tienen una connotación y una consideración delictiva que hace muchos años atrás, y en algunos casos no tanto, no tenían esa connotación delictiva, porque justamente en las normas estaban escritas de determinada manera, donde se validaban determinados comportamientos o no se validaban, y en este tiempo estas normas se han modificado. En algunos casos, los sujetos van variando los comportamientos delictivos y pueden darse en cualquier edad. La forma puede ser ocasional o continuada. Inician muchas veces sus conductas antisociales desde la infancia y en otros en la vida adulta. Algunos sujetos solamente delinquen durante una época de su vida y esto nos remite a esta idea de situación de conflicto de la que se puede salir, resolver esa situación de conflicto. Otros sujetos delinquen durante toda la vida. En aquellas circunstancias en que el sujeto delinque solamente en una etapa de su vida, por ejemplo la adolescencia, muchas veces lo hacen empujados por determinadas circunstancias, como puede suceder en casos de hurto famélico, es decir, el hurto por situación de hambre o situación de necesidad, de necesidades básicas insatisfechas. O a partir, es una de las situaciones de mayor impacto y de mayor volumen, relevancia en estos momentos, es a partir del consumo de drogas o sustancias psicoactivas. Una de las razones que la delincuencia alcance su punto culminante entre la adolescencia media y la final es que en esta época muchos jóvenes aprenden a realizar adaptaciones sociales sin el auxilio de padres, docentes u otros referentes sociales, de alguna manera los mantengan dentro del sistema educativo, del sistema cultural, dentro de la convivencia armónica, pacífica en sociedad. Hay un estudio en Argentina que se llama Las voces de las y los adolescentes privados de libertad en Argentina, del año 2018, en donde se recogieron las voces directas de muchos adolescentes y se relevan historias de estos adolescentes en conflicto con la ley penal
Y resulta interesante rescatar algunas de las razones que llevan a estos adolescentes a cometer delitos. Como consecuencia, justamente, esta falta de contención y acompañamiento de adultos responsables, pero también de los actores sociales y estatales responsables de garantizar los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, ante la pregunta, ¿por qué dejaste séptimo grado a mitad de año? Un adolescente de 17 años en Tucumán responde, porque no soy inteligente, no sé escribir mucho, ni leer mucho. Le puedo leer para mí, pero no me tengan apurado. No me ayudan, no me ayudaban, no sentía que me ayudaran. Mi mamá me decía, anda, anda. Mi mamá me mandaba y yo me iba para otro lado. Se le pregunta, ¿qué hubieras necesitado para no abandonar la escuela? Y el adolescente responde, que me ayuden. Este fragmento de entrevista nos muestra cómo el abandono de la actividad educativa no solamente es del adolescente, sino que en su percepción, primero él se sintió abandonado por el sistema. De este modo, estos adolescentes terminan de alguna manera entrando en el grupo de niños, niñas y adolescentes en riesgo social, generándose una predisposición de ingreso al círculo del conflicto con la ley penal. Las tendencias actuales en el tratamiento de la delincuencia juvenil insisten en la rehabilitación y en la prevención, es decir, en el abordaje socioeducativo antes que en el castigo y en la venganza. De modo, podemos inferir que la prevención en todos sus aspectos es la herramienta más efectiva, la que ofrece esperanzas de controlar el aumento de la delincuencia y de el número de adolescentes que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal. Como todo lo relativo a lo humano, la delincuencia juvenil no obedece a una sola causa o a una causa que sea simple, multicausal, multidimensional, y por lo tanto no debe ser y no puede ser abordada mediante un solo método. Desde hace tiempo es reconocido que el abordaje al tratamiento de estas situaciones debe adaptarse a las condiciones que condujeron a la conducta delictiva, y por lo tanto es muy importante focalizar los condicionantes individuales, familiares y sociales de esos adolescentes. Aquí entra en juego el concepto de interseccionalidad, que significa poder ver a los sujetos en su globalidad y no responder a una situación desde un solo aspecto del sujeto, sino comprender, observar y evaluar todas las dimensiones y factores que intervienen en el acto o la acción que llevó al sujeto a esa situación puntual, ya sea de encontrarse en conflicto con la ley, como de tener sus derechos humanos vulnerados. De todas maneras, siempre existirá el límite que el propio adolescente en estos casos imponga para asumir las modificaciones que deban realizarse en su vida y en su realidad. Para dejar de estar en conflicto con la ley, el patrón de su conducta ilícita no puede resultarle satisfactorio. El desafío para el abordaje siempre va a ser complejo cuando estas conductas ilícitas resulten satisfactorias para el adolescente. Como en todas las situaciones, tanto de vulneración como situaciones muchas veces de adicciones, o en este caso, de adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, si no contamos, si no podemos lograr contar con la voluntad del sujeto, en este caso los adolescentes, para salir de esa situación, ya sea la situación de conflicto con la ley, ya sea una situación de consumo problemático, o incluso ya sea una situación de vulneración de derechos por encontrarse en un entramado de violencia del que el adolescente no puede autopercibirse en esa situación. Las estrategias que se puedan desplegar para ese abordaje siempre van a revestir una mayor complejidad.
Entonces, cuando hablamos de prevención como herramienta fundamental, debemos siempre asegurarnos de cumplir con 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, la identificación de las señales de peligro. Identificar al transgresor potencial y socializarlo de manera de concretar su integración en el grupo social es primordial, así como brindar soluciones a las circunstancias que llevaron a ese adolescente al acto delictivo. Esto quiere decir tener control sobre las causas de predisposición del adolescente con el delito. La mayoría de los factores que contribuyen a la delincuencia puede ponerse bajo control si se los reconoce y se los trata a tiempo. En segundo lugar, los adultos responsables, sean sus padres, tutores u otro adulto, no educan a los jóvenes de manera intencional para que cometan actos transgresores. Aún en aquellas situaciones, en aquellos casos en que el delito sea considerado un acto que vale reconocimiento y respeto en su entorno. En las familias de tipo multiproblemático, estos códigos muchas veces funcionan de forma indirecta, construyendo verdaderas paradojas en los mensajes comunicacionales que se les brindan a los niños, a las niñas y a los adolescentes, sobre todo cuando se están formando en la primera infancia y en la edad escolar. Estos mensajes indirectos van de alguna manera configurando la predisposición de estos niños y adolescentes al ingreso futuro en un ambiente o sistema delictivo, pero no porque se haga una formación o una educación específica que tenga como objetivo la vida delincuente de ese niño, niña o adolescente. En otro plano, las escuelas primarias, violencia de estos adolescentes, mediante el control de las causas que predisponen al joven a la conducta delincuente. El adolescente que ha sido educado de una manera que lo preserva contra estímulos motivacionales de impulsos delictivos suele desarrollar normas de conducta que no se apartan de la ley, conceptos de sí mismo que le impedirán en el futuro entregarse a hechos ilícitos. Por el contrario, aquellos jóvenes que no recibieron ese estímulo, que significa ubicarse en contra de los actos delictivos, puede muy rápidamente caer en tentaciones derivadas del ambiente en que vive o de fuertes impulsos personales. Jorge Maldonado también nos explica que ninguna persona nace inmunizada contra la delincuencia. El ser delincuente se convierte para el sujeto en un intento de afirmación de sí mismo, una búsqueda de identidad a partir del etiquetamiento que se le impone. El ser delincuente después se va a sentir perseguido. Es un modo de sentirse vivo y de ser alguien, de pertenecer. Va a ser agredido y castigado públicamente, y es un modo de llamar la atención. Va a ser despreciado y excluido, y va a ser también, de alguna manera, una confirmación de esa pertenencia a un grupo que lo excluye de la vida en sociedad. Cuando se llega a ese punto, entonces es mucho más difícil poder abordar la reeducación, la reinserción de estos adolescentes en sociedad. Algunos autores hablan de un proceso psicosocial de los adolescentes y de los niños que se desarrolla como consecuencia de interacciones entre diversas fases. En un primer momento los actos antisociales son ocasionales, no significan una modificación del concepto que ellos tienen de sí mismos. Hay un segundo momento en que los niños, niñas y adolescentes reaccionan de modo agresivo y violento ante la etiqueta de delincuente que la sociedad muchas veces les atribuye, temen y a la vez comienzan a creer
que verdaderamente están siendo rechazados por la sociedad. Aún su identidad no se asimila totalmente al modelo negativo, pero poco a poco van descubriendo en sus comportamientos que se acercan cada vez más a ese tipo de modelo. Y un tercer momento en que los niños y jóvenes se encuentran ya totalmente preparados para adherirse de modo completo a aquella identidad negativa que les viene propuesta o muchas veces impuesta por el contexto y por la sociedad. Para finalizar esta breve caracterización de aspectos vinculados a de qué hablamos cuando hablamos de adolescentes en conflicto con la ley, me gustaría cerrar con las palabras de una adolescente de 16 años, que referencia por qué debió abandonar el sistema educativo, y me centré mucho en el sistema educativo como la herramienta fundamental para trabajar en prevención, y luego voy a dejar algunas interrogantes que los invito a descubrir en el seminario cuando nos encontremos. Un adolescente de 16 años de Mendoza, en Argentina, relata en una de las entrevistas del estudio Las voces de las y los adolescentes privados de la Argentina, que en la escuela me iba bien, era un alumno tranquilo. Nunca tuve problemas con profesores ni con compañeros. Dejé en mi primer año de secundario porque tenía que ayudar a mi mamá. Mi papá estaba preso en ese momento y yo salí a trabajar para ayudar a mi mamá. Mi hermanito sí siguió yendo a la escuela. Aquí vemos cómo el contexto, un contexto en el que hay un vínculo con el acto delictivo, con el sistema de conflicto con la ley, en donde un adolescente, niño adolescente, debe de alguna manera dejar la estructura institucional educativa, el sistema educativo, para poder asumir determinadas responsabilidades que le corresponden a otros adultos. Y rescata como un valor, como un valor, exactamente, como un valor el hecho de que su hermano menor pueda mantenerse en el sistema educativo. Y hay ciertamente una idea de reconocimiento de haber perdido algo que efectivamente es muy importante en el desarrollo de su propia vida, de su identidad y de las posibilidades futuras para desarrollarse en sociedad. Entonces, a lo largo del seminario vamos a no solo profundizar en muchos de estos aspectos, sino también vamos a recorrer algunas respuestas y ejemplos, experiencias que se han desarrollado en algunos países en el abordaje del tratamiento de estos adolescentes, y también en experiencias que trabajan mucho la prevención y que de alguna manera han favorecido la disminución en algunos sectores de esta población del ingreso de jóvenes y adolescentes al sistema penitenciario o al sistema. Muchos adolescentes están en el límite entre la mayoría de edad, están a punto de cumplir la mayoría de edad, terminan ingresando al sistema penitenciario a partir de la continuidad de estos actos delictivos. Y la prevención, el trabajo en prevención y el trabajo en abordaje de reeducación, de contención estatal, social, en comunidad, ha generado también que estos adolescentes puedan
resolver el conflicto y salir de la situación que los llevó a estar en conflicto con la ley penal. Por aquí los dejo, invitándolas a todas a participar del seminario. Espero que les resulte interesante y que les genere interrogantes para poder seguir trabajando sobre un tema que sin duda es un tema de los más importantes para trabajar. Gracias.